Hola, buenas tardes. Lo estamos recibiendo ahorita en nuestras sesiones de Facebook Live con nuestros expertos y nuestros famosos hablando el día de hoy de lo que es cáncer de mama. Antes que nada, les doy la bienvenida en nombre de la doctora Josefina Lira Plasencia, presidente del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia, y del mío propio, doctora Paola Iturralde, como vocal de Educación Comunitaria. Tengo el honor de que nos acompañe el ginecólogo-oncólogo, doctor Javier Gómez Pedroso Rea, y la actriz conductora Tania Riquenes, que nos están aquí haciendo el favor de acompañar y hablando de un tema que desgraciadamente todos hemos tenido un conocido, un familiar que ha tenido cáncer de mama y que nos preguntamos cómo se va a manejar, qué va a pasar, en qué condiciones o por qué a una paciente le dan un cierto tratamiento y por qué a otras no, o qué puedo hacer yo para prevenir esto. Entonces le voy a dar la palabra al doctor Javier Gómez Pedroso para que nos hable un poquito de lo que es el cáncer de mama y vamos a hacer esto de una forma muy cordial, muy amigable, como si estuviéramos en una sala de una casa platicando sobre un tema que es muy importante para la población y para las mujeres mexicanas. Doctor. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Educa Comego. Este proyecto de Educa Comego creo que es uno de los más importantes en esta administración de la doctora Josefina Lira Plasencia, coordinada y organizados por la doctora Iturralde. Y bueno, Tania, es un gusto tenerte acá. Muchas gracias por venir aquí al colegio y venir a platicarnos de tus duras experiencias en relación a este tema. A manera introductoria me gustaría decirles que vamos a tratar de aterrizar el idioma y el caló médico, que es terriblemente incómodo y poco entendible a veces hasta para nosotros, y vamos a tratar de hacerlo de una manera más coloquial. Y sí les tengo que decir que el cáncer de mama, bueno, pues ocupa el primer lugar de los cánceres en la mujer en nuestro país, que mueren muchos pacientes tristemente en la actualidad por cáncer de mama en nuestro país. Si nosotros nos queremos comparar, aunque se dice que las comparaciones son malas, creo que en este caso podemos hacer una salvedad y podemos hablar de comparaciones con el primer mundo o con países desarrollados. Mientras en Estados Unidos se tiene una tasa de mortalidad estable de 40,000 mujeres al año que mueren por esta enfermedad, tristemente en nuestro país no sucede lo mismo. Y creo que la principal razón, y no lo creo, sino que estoy cierto de que la principal razón es en el momento en que nosotros hacemos el diagnóstico para el cáncer de mama. Tristemente, en nuestro país seguimos haciendo diagnósticos en etapas avanzadas. El cáncer de mama no es lo mismo diagnosticarlo con un tumor milimétrico menor de 1 centímetro a diagnosticar tumores de 3, 4, 5 centímetros de tamaño. La diferencia es abismal en cuanto al pronóstico, en cuanto a la sobrevida y en cuanto al politratamiento que se le va a dar a esta paciente. Entonces, el hacer diagnóstico temprano en esta enfermedad, no necesariamente la paciente va a morir por cáncer de mama. Obviamente influyen muchos factores que a lo largo de la charla los vamos a poder ir desglosando para poder hacerlo esto más claro, pero lo que les quiero decir es que cáncer no es igual a muerte. El cáncer de mama diagnosticado en etapa temprana, con tumores con pronóstico favorable, yo les digo a mis pacientes, tú vas a morir de viejita y no de esta enfermedad. Entonces, creo que es muy importante que toquemos algunos tópicos en relación a este problema de salud que tenemos en nuestro país, que tratemos de emular los países del primer mundo o más desarrollados que el nuestro, para poder abatir nuestras tasas de mortalidad, para tener una tasa de mortalidad un poco más estable, para poder incrementar nuestro diagnóstico temprano. He de decirles que en nuestro país cerca del 70% los diagnosticamos en etapa 3 y 4, o sea, etapas muy avanzadas, que son pacientes que van a recibir quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia, cirugía, y no hay gobierno que pueda pagar toda esa politratamiento en una paciente. Entonces, el hacer diagnósticos tempranos, muchas veces con cirugía pueden quedar curadas las pacientes. A diferencia de los Estados Unidos, el 70% de sus pacientes, 80% de sus pacientes, los diagnostican en etapa 0, 1 y 2, donde el pronóstico es totalmente diferente. Entonces, lo que tenemos que hacer es, por la expresión, voltear la tortilla, en el sentido de captar a nuestros pacientes en etapas tempranas y poderles ofrecer un tratamiento menos agresivo, una tasa de curación más alta y una tasa de mortalidad más baja.
Y doctor, bueno, Javier, ¿a partir de qué edad es importante acudir o bueno, hacerse la mastografía, por ejemplo? ¿A partir de los 30 o 40 años? Bueno, según la norma oficial, tenemos que tener en mente varias cosas. La norma oficial es lo que nos marca lo mínimo indispensable que tenemos que hacer. Eso quiere decir que si tú haces eso, al menos estás relativamente cubierta. Y se dice que a partir de los 40 años es cuando se debe de empezar a hacer mastografía. Mientras más jóvenes estamos, o sea, a partir de los 40 años, 40, 45, se debe hacer mastografía además de ultrasonido mamario complementario. Las dos. Mastografía y ultrasonido, porque la mama es muy densa, está muy compacta, no ha tenido todos los cambios del proceso de la edad que ha tenido, y entonces se tiene que hacer ultrasonido y mastografía complementario. Ya después, cada uno de los médicos puede ir individualizando cada uno de los casos, excepto cuando yo tengo una paciente que tiene algunos factores de riesgo importantes, que ha tenido un familiar de riesgo, o sea, un familiar premenopáusico, es decir, antes de que haya tenido la menopausia, ese es un factor de riesgo muy importante. Entonces, a esa paciente hay que hacerle antes la mastografía, 10 años antes de lo que se le diagnosticó a su familiar de primer grado. O sea que cada caso es totalmente diferente. Es completamente porque diferente. ¿Cómo te explicas que a uno dices, bueno, tú sí quimio o tú nada más radio, ¿no? O sea, depende del avance quizás, del avance que tiene del tumor. Depende del estado molecular o del estudio de cada uno de los casos, por así decirlo. O sea, tú vas a tener una paciente que tiene cáncer de mama. Entonces, esa paciente tú la vas a estudiar. Le tienes que hacer una biopsia o tienes que determinar qué tipo de cáncer tiene. Como se dice, cada uno de los cánceres va a tener un nombre, que quiere decir de dónde se originó, y por decir un apellido, que quiere decir qué tanto invadió. Entonces tú puedes tener una paciente que tiene un carcinoma ductal, que quiere decir de dónde se originó, invasor o in situ, qué tanto ha invadido o si ya rompió algunos conductitos para que pueda avanzar un poquito más. Entonces tú ya tienes tu nombre y tu apellido, pero además de eso tú tienes que tener otro estudio que se llama de inmunohistoquímica, que quiere decir el comportamiento de cada uno de esos casos. Entonces en cada uno de esos casos tú tienes que ver cómo se comporta esa célula en cuanto a proliferación, eso quiere decir qué tanto se divide esa célula, qué tanto se parece en cuanto a estudio patológico, ciertos caracteres y ciertas determinantes que te va a dar, que te van a normar a ti como médico, cómo vas a tratar a cada uno de los casos. Es decir, yo puedo tener a Laurita Godínez, que tiene un tumor de 1 centímetro, y a otra Laurita Godínez que tiene el mismo tumor, pero si tienen diferentes comportamientos, el manejo para cada una de las pacientes va a ser completamente diferente. Yo, concretando un poco la pregunta que hiciste, podría darlo así como receta de cocina lo siguiente. Pacientes sin riesgo ni antecedentes familiares de cáncer de mama en su familia deben de empezar a hacer su estudio de mastografía y ultrasonido a los 40 años. Justo a los 40. Antes no, ¿verdad? Antes no se sí, puede. Aquellas pacientes que ya tienen antecedentes. Ah, sí se puede. Okay. O que presentan un tumor, que ya tienen una lesión, que por ultrasonido no se ve que es un quiste. Entonces, para poderla caracterizar mejor esta imagen de ese tumor, hay que hacer mastografía. Perfecto. Hay que dividir la mastografía en 2 grandes grupos. Uno es screening o pesquisa o diagnóstico temprano, que ese estudio se lo hace la paciente porque quiere saber cuál es su estado de salud. Ella no palpa nada, ella no ve nada. Pero sí que es de rutina, ¿no? Porque eso es lo que deberíamos hacer todos. La detección oportuna. Como se hace el Papa Nicolau para detectar algún tipo de lesión. Que así yo me lo hice. Exacto. Entonces, de rutina. La mastografía de rutina, por así decirlo, en pacientes sin antecedentes familiares o de radioterapia por haber tenido otra enfermedad en la mama, o sea, casos muy específicos. Como un linfoma. Asintomáticas, hay que hacerla a partir de los 40 años. O antes, cuando tienen estos antecedentes, o tienen la madre o la abuela o la hermana o la tía materna con cáncer de mama, en rama directa, a los 35 años. O 10 años antes de cuando la madre presentó el cáncer. Si la mamá de esta jovencita presentó el cáncer a los 42 años,
sus hijas van a tener que empezar 10 años antes a hacer su detección. ¿A los 32? A los 32 años. Pero para el público en general, que no palpa absolutamente nada, en una mastografía diagnóstica de rutina, de screening, debe ser a los 40 años. Y la paciente, esa es la mastografía de screening, la paciente que palpa un tumor, entonces es una mastografía diagnóstica. Tenemos que ver de qué se trata. Hay un tumor. Yo sé que la gran mayoría de las mujeres odian el estudio mastográfico y lo entiendo, aunque no me lo hago, lo entiendo porque es muy doloroso. Bueno, yo la verdad es que yo me lo he hecho o será que tengo el dolor muy alto, pero no, tampoco es como, ay, qué dolor, o sea, Claro. no me lo voy a volver a hacer. O te La voy a verdad decir es una que cosa. no, yo creo que es más lo que vi, o sea, creo que es como un mito, ¿no? Porque no duele así de esa manera. Es incómodo, pero yo creo que tú Incómodo, tienes... pero no doloroso. No doloroso, pero yo creo que tú tienes también en mente el beneficio al hacerte el estudio. Bueno, entonces, si claro. yo llego y digo, me voy a hacer este estudio, pero me va a detectar un cáncer, y si me detecta el cáncer en etapa temprana, me va a curar, Exactamente. ¿sabes qué? Me lo hago. Vale la pena. Me lo hago y me dolió, pero me dolió unos segundos, me dolió un minuto, me dolió determinado tiempo en son de que voy a estar un año, de cierta forma, vigilada o cuidada, en su por así caso decirlo, peor, ¿no? Claro, y la otra cosa importante es que la paciente que empieza a hacer su mastografía a los 40 años, la mama todavía tiene un componente mixto de tejido y grasa. Entonces, siempre debe de ir acompañado de un ultrasonido complementario. Ojo, el ultrasonido no suple la mastografía. Yo sé que es más cómodo hacer ultrasonidos porque es totalmente indoloro, se pasa muy suavemente el transductor y no molesta, pero no nos da toda la información que nos da el estudio mastográfico. O sea que siempre nos tenemos que hacer las dos cosas o nada más. Es que a mí creo que nada me hicieron una. La mastografía lo ideal es hacerla en paciente joven, como es tu caso, complementada con un estudio de ultrasonido. Aquella paciente posmenopáusica en la que ya no tiene estímulo hormonal, estrógenos en su tejido mamario, la mama va evolucionando y se hace más grasa y podemos caracterizarla y verla muy bien con una mastografía. Pero mientras haya tejido mamario, es muy importante hacer el complemento del ultrasonido. Ahora, si uno tiene, por ejemplo, bueno, no que yo tenga, ¿verdad? Prótesis, se puede hacer sin problema, ¿no? No pasa nada. De hecho, hay una maniobra que se llama de Oaklund, que es una determinada posición que se pone. Primero te toman la proyección o la foto de la mastografía con el implante involucrado y después hacen esa maniobra y desplazan el implante hacia atrás y solo toman el tejido mamario. No se va a romper. Sí, porque no luego se a va lo mejor hay tronar, una que dice, ay, qué miedo, no voy porque no se me vayan a... no pasa más nada. Pero O sea, es importante realmente saber que no sí, pasa nada, o sea, porque que sí hay pueden ir. veces que al lado del implante puede surgir una lesión y por no hacerse el estudio no se detecta en etapas tempranas. Y podríamos, como decía el doctor Gómez Pedroso, tener una etapa o un porcentaje de curación mucho mayor sin tener necesidad de hacer todo el protocolo de tratamiento, que realmente es muy agresivo, ¿no? La otra cosa que yo quisiera aportar es que estos son métodos muy clásicos para poder evaluar la glándula mamaria. En las últimas décadas han surgido nuevos métodos para poder complementar el estudio de la mastografía. Y lo repito, para poder complementar, más no sustituir. ¿Por qué? Porque hay ahora ultrasonidos de alta definición, pero no nos dan toda la información. Hay otros estudios de ultrasonido que se llama elastografía, donde podemos ver las características del tejido en diferentes tonalidades de color y nos puede dar datos de alarma para poder sospechar en algo malo. Tenemos la tomosíntesis, que es una variante de la mastografía para poder, como una tomografía, rebanar, permítanme la expresión, la glándula mamaria y poderla desdoblar y no tener una imagen superpuesta. Y tenemos mastografías donde actualmente donde se inyecta un medio de contraste y funciona un tipo de resonancia magnética en la cual nosotros podemos esclarecer un poco el tejido mamario y poder ver las lesiones que se puedan marcar en unas gráficas de color y con un comportamiento específico. O sea, a lo que me refiero es que tenemos un sinnúmero de Opciones. métodos diagnósticos para poder estudiar un tumor y poder ver qué tanto riesgo de que este sea malo. Mastografía, ultrasonido, elastografía, tomosíntesis, resonancia magnética, mastografía con contraste, o sea, hay PEM, que es una tomografía con la emisión de positrones, pero en la mama nada más. Entonces,
muchos métodos para evaluarlo, pero El la problema, piedra ¿cuál es? angular sigue siendo la mastografía. Ah, esa es la básica, o sea, esa es la que- básica para la de poder cajón. nosotros hacer el diagnóstico. Se- Eso sí quiero que quede bien claro en la mente El de todas gold las personas. standard, Pero, por ejemplo, estos diferentes métodos, ¿cuándo los hace? Cuando... es que tú haces tu mastografía. O sea, Eso tu es gold, lo tu primordial. gold standard es tu mastografía. Que es lo que todo el mundo conocemos, Exacto. ¿no? O sea, Y generalmente se complementa con el ultrasonido porque es el más barato y el más práctico, o sea, el que es mucho más accesible. Dependiendo de eso, hay un idioma que utilizan tanto los radiólogos y se comparte con los clínicos, que eso se llama BIRADS, es una clasificación que en inglés, o son las siglas de inglés, que es Breast Imaging Radiology Assessment Data System, que es como un idioma que usan los radiólogos para con los clínicos. Entonces, a ti te dan una clasificación de ese BIRADS en una mastografía, o sea, siempre que tengamos una mastografía o un ultrasonido, debe de decir esa clasificación de BIRADS, si no, no está bien hecho, ojo. Siempre tiene que tener esta clasificación de BIRADS. Entonces, si yo tengo mi BIRADS y me sale que es un BIRADS 0, aunque todo el mundo dice, bueno, si es 0 es mucho mejor. No, el 0 es que me faltan más estudios. Entonces, en ese momento que me faltan estudios, porque eso es un estudio incompleto, Ya entonces se puede valorar dependiendo de lo que yo tenga accesibilidad, porque sabemos que no todos lados hay o elastografía, o resonancia, o hay un PEM, etcétera. O sea, dependiendo de lo que yo tenga a la mano, dependiendo en la ubicación, en la localidad, o de los laboratorios con los que yo conste, puedo ver con qué lo voy a complementar para poder esclarecer, porque ese es un estudio que me falta información para yo como radiólogo, o yo como clínico, darle una recomendación a esa paciente que hay que hacer. y hablando de, por ejemplo, de recomendación, aparte de que ya tiene uno, bueno, el tumor, ¿no? ¿Qué poder hacer como persona? O sea, la alimentación, dormir mejor, para poder como combatir un poco, o sea, la cuestión del tumor. Hay factores de riesgo que sí te aumentan el per se, valga la redundancia, el riesgo de tener cáncer de mama. El sedentarismo, El no hacer ejercicio. el no hacer ejercicio, el consumir alcohol, el tomar hormonas exógenas, siempre y cuando no estén vigiladas o recomendadas por un especialista. Sí hay ciertos factores de riesgo que tenemos que tener en mente. Es más, volviendo a tocar el tema de las hormonas, hay muchas veces que decimos hormonas no y están completamente satanizadas. Pero si es una paciente que está bien vigilada, bien explorada, bien indicada, se puede dar hormonas sin incrementar el riesgo. Y es más, tiene más riesgo una paciente obesa que no hace ejercicio, que toma alcohol, o que tuvo a su hijo después de los 35 años, o que nunca se ha embarazado, que es algo que está muy actual. Claro. Bueno, esas pacientes tienen más riesgo que otras pacientes que no, o una paciente que lactó más de 6 meses tiene relativamente un factor protector contra cáncer de mama. Ah, ¿en serio? Sí. Las que han tenido... Un embarazo a lactancia. término y que han lactado por más de 6 meses. Sí, yo creo que aquí valdría la pena tratar de ubicar riesgo de padecer cáncer y podríamos dividirlos en 3 grandes grupos. El primer grupo es el grupo con antecedente heredofamiliar. Por suerte es el menos de todos, es menos del 8% de los casos. Y heredofamiliar quiere decir que de manera directa se transmite una alteración en algún gen específico en el feto y cuando ese bebé nace con una mutación, una alteración en el cromosoma 13, cromosoma 17, en el gen BRCA1 o BRCA2. Suena muy sofisticado, pero es Pero una sí es. alteración de un cromosoma. El caso de Angelina Jolie. Ese fue el caso de Angelina Jolie. Ese cáncer hereditario se transmite de manera dominante y vertical. Entonces, cuando la mamá tuvo, la abuela tuvo, la tía Eso sí materna queda en tuvo, línea, ¿no? ella tuvo, viene en línea, exactamente. A esas chicas... Pero, o por ejemplo, presentan- perdón que interrumpa. Por ejemplo, puede ser otro tipo de cáncer. Digo, en mi caso, mi abuela tuvo cáncer de piel, mis 2 tías, cáncer de colon y de estómago. ¿Puede ser que yo tenga otro tipo de cáncer? Sí, O ahorita, sea, ahorita te voy a aclarar esa duda. Sí, porque bueno, hablamos son ahorita de cáncer de 3 mama. Bueno, grupos. que mi mamá, mi Claro. abuela, viene en línea. Hay algunos que se relacionan y otros que no tienen nada que ver. El principal grupo, aunque es el menos frecuente, es este de cáncer hereditario. O sea que de manera genética se te transmite la alteración en ciertos cromosomas para que tú padezcas la enfermedad. Entonces tú naces de bebé Qué fuerte. con un riesgo
del 50% de padecer Ya de cáncer de entrada, ovario ¿no? Ya. y de mama, de los dos. Sin haber hecho nada. Nada Sí, Nada sí, más sin por haber nacer. nacido, si tienes la mutación en ese gen, si se te transmitió. Ok. Porque en el momento en que tu madre se casa con tu padre y no hay esa alteración, se diluye un poco la posibilidad y a lo mejor tienes un 50% nada más de presentarlo. Pero si lo presentas, y se hace un estudio y se ve que tú tienes esa mutación, es cuestión de tiempo, porque como decía bien la doctora Iturralde, con este ya tienes un banderazo de salida de 48% de probabilidad de cáncer de mama y un banderazo de salida de 50% de posibilidad de cáncer de ovario. Pero si a lo largo de tu vida tú no te embarazaste antes de los 30 años, tú tuviste un primer hijo después de los 35, tú no lactaste, tú eres obesa, tú eres sedentaria, tú fumas, tú tomas Sí, eso sí alcohol, como- tú tomas hormonas exógenas, tú haces una serie de cosas, De conjunto de ese cosas. riesgo va incrementando. Y de repente vas a tener 35, 38 años y vas a tener un 80% de posibilidad de desarrollar la enfermedad. Como si hubieras tenido 60 años, 70 años. Angelina Claro. Jolie lo que hizo, me quitó las mamas, se llama mastectomía, quitar las mamas, Para- reductoras de riesgo, para reducir riesgo, Claro. y lo reduce en un 90%. Pero como también el ovario le puede dar, entonces también se tuvo que quitar los ovarios. Eso fue lo más sonado. El segundo grupo es el antecedente familiar. Hablamos del hereditario, que es ese que se transmite la mutación del gen. El familiar, que es el otro grupo, ese tiene la posibilidad de desarrollar la enfermedad, a lo mejor un 15% de las pacientes padecen ese antecedente. Y ahí juegan un papel los antecedentes familiares de cáncer de mama, de ovario, de endometrio, de pulmón, de colon no polipoideo y de próstata. Todos esos antecedentes hacen que tú, si en tu familia existen esos cánceres, tengas un riesgo relativo de padecer la enfermedad mayor que la chica que no tiene sus antecedentes. Por lógica. Si ¿no? 1 a 2 es la posibilidad de Juanita de la calle que no tiene antecedentes, a lo mejor tú lo vas a tener dependiendo del tipo de cáncer y la edad que se presentó en tus familiares, que es lo que comentaba la doctora Iturralde, se te incrementa más el riesgo cuando tu mami lo tuvo antes de la menopausia que cuando lo tuvo después de la menopausia. Si lo tuvo en una mama o lo tuvo en las dos mamas. Si lo tuvo en ovario o si lo tuvo en mama. O sea, el riesgo se va incrementando y a lo mejor tu posibilidad de padecer cáncer es 1 en 5 en lugar de 1 en 2. Por supuesto. Pero no se te va al 80% como en el hereditario. Entonces, este es el familiar. Y hablamos del hereditario que se transmite por genes. Por los genes. Este es familiar porque existe el antecedente en tu familia. Pero lo más grueso de esto es que el 70% de las pacientes que desarrollan cáncer No es de tienen eso, ningún antecedente. de ninguna de esas dos. Nada, ¿No? nada. Entonces, ¿a qué se debe? A la alimentación, al estrés, muchísimos factores. al Es que tipo de vida que... Se dice que es multifactorial. digo, porque es es, decir, como un misterio, ¿no? Sí, No se tristemente dice eso. no Es tenemos multifactorial. un factor de riesgo per Específico. se. O sea, que tú me dijeras, si yo fui a la tienda, me va a dar, no hay. Es decir, hay muchos factores que me pueden influir y que se van sumando, como decía el doctor Gómez Pedroso. O sea, si yo soy deporte, o sea, yo puedo llegar, que era lo que yo te comentaba, yo puedo ir a dar una plática de factores de riesgo, entonces sí, yo hablo del sedentarismo, hablo del consumo de alcohol, de las hormonas, de cuando tuviste a tu bebé, cuánto tiempo lactaste, etcétera. Pero hay una gran cantidad de pacientes, 70%, que lactaron, que tuvieron a su O sea, bebé, que tuvieron todo etcétera, como todo bien, normal, ¿no? y tienen cáncer de mama. Entonces se dice que es una enfermedad multifactorial y que es heterogénea. ¿Por qué? Porque es todo yo digo que es como un pantone de pinturas de Comex, por así decirlo, o de cualquier marca, que puedo tener desde el más blanco hasta el más negro, porque va a haber toda o una gran gama de diferentes manifestaciones dependiendo de cada uno de los parámetros que me va presentando en cuanto al estudio de inmunistoquímica, en cuanto al estudio de patología y en cuanto al estudio incluso hasta de firmas moleculares, porque actualmente ya hay diferentes estudios que podemos hacerle a cada una de las pacientes, dependiendo de cada caso, para poder determinar si esa paciente sí le vas a dar quimio o no le Si es beneficias en candidata o nada. no. Exacto, porque capaz sí va a tener todos los efectos secundarios de la quimio, pero no le va a radicar un beneficio real. Entonces, Eso es importante, ¿no? Porque luego ha habido casos que no le beneficias en nada y la paciente se la pasa vomitando, se le Que cae el finalmente pelo, está se peor, la pasa muy mal, ¿no? con una que calidad como de llegó. vida pésima. Y realmente el beneficio no es tan tangible o tan real. Esto es bien importante porque yo tengo 40 años metido en esto y sí he podido ver cómo ha ido la evolución en el manejo de esto.
de cuando yo empecé a operar cáncer de mama, donde hacíamos unas disecciones y unas cirugías muy amplias, que quitábamos músculos y quitábamos todos los ganglios de la axila y de la mamaria interna y unas cosas atroces, a cómo he venido evolucionando el cada vez ser menos agresivo en la cirugía, porque vemos que no está en lo amplio de la cirugía el pronóstico. El pronóstico de un cáncer está en conocer su nombre, su primer apellido, su segundo apellido, cuál es el apodo que le dicen y hasta si es medio vándalo o no es. Sí, es medio Entonces, tenemos agresivo. un abanico enorme. Por eso, quienes nos escuchan, esto es muy importante que lo sepan. El cáncer de mama no es un solo cáncer de mama. Es una variante de diferentes posibilidades de un tumor. Lo único que lo hace el común denominador es que está en la glándula mamaria, por eso se llama cáncer de mama. Porque está ubicado ahí, no en ningún otro lugar del cuerpo. Entonces, pero ese tumor que está ubicado ahí puede ser tan disímbolo que no es el mismo en cada paciente que tenemos enfrente. Y antes a todas las tratábamos igual. La gran evolución en todo esto, con todos estos estudios de biología molecular que han venido, nos han enseñado que el cáncer de mama se comporta de 1000 maneras diferentes. Hay tumores pequeños muy agresivos, hay tumores grandes poco agresivos, hay tumores intermedios, y allá es donde yo me refiero a nombre, apellido, segundo apellido y hasta apodo. Entonces, no todos se tratan igual, porque es muy común de que se ponen a platicar y no te dieron quimioterapia. No. Sí. Pues entonces tu doctor no sabe, pídete otra opinión. Y no te radiaron, pues no me radiaron. A mí sí. Pero yo, pues por ejemplo, a mí sí, entonces ve con otro doctor. Pero no es general. Claro que no, No, porque todo depende del estadio, del estirpe histológico, del comportamiento de la biología molecular del tumor y ahora hasta de las firmas genéticas. Ahora podemos saber a través de eso qué paciente se va a ver beneficiada con quimioterapia y cuál no. Y podemos saber hasta con cuál quimioterapia se va a ver beneficiada y con cuál no le va a hacer nada. Pues la verdad que eso es bueno saber, eso es bueno saber porque luego uno se inquieta, ¿no? También como familiar, ¿no? Muchas veces, pues no que la persona, ¿no? Bueno, imagínate la persona que lo tiene, pero los familiares que quieren ayudar, ¿no? Entonces dicen, ay, no, pues va a hacer quimio, va a hacer radio, pero entonces yo digo, ¿es apto? O sea, ¿es apto para que le den? Porque yo he visto casos que les va peor. Se fue a la lona, Claro. y estaba bien, y de ahí se le vinieron otro tipo de complicaciones que le generaron inclusive la muerte. Entonces es ahí cuando dices, ay, o sea, tienen que saber qué tipo de tratamiento para cada individualizado. Es que lo que tú dices es muy cierto también. Actualmente la medicina, en todos los aspectos, es individualizada y es personalizada. O sea, cuando de repente decimos, oye, ¿qué te dieron a ti? Porque tengo dolor de garganta, ¿qué me tomo? Porque a ti también te dio, entonces me tomo lo mismo que tú. No, es diferente porque son diferentes síntomas, diferentes signos. Te revisaron a ti, a mí no me han revisado. Entonces, lo mismo pasa con todas las enfermedades y sobre todo con esto. O sea, cada uno de los casos son completamente individuales y yo tengo que hacer una diferente exploración. Y por eso es súper importante cuando vas con tu médico que te haga una exploración física, una historia clínica, que pregunte tus antecedentes, que vea si tus papás, si tus abuelos, rama directa, quién ha tenido cáncer, por decir, se relaciona mucho cáncer de mama con cáncer de colon, cáncer de ovario. Entonces se tiene que preguntar de forma dirigida porque a veces la paciente va y se le olvida que a la hermana de su mamá tuvo cáncer de ovario cosa importantísima, y que a la otra tía tuvo cáncer de colon y entonces de repente dices, a ver, tengo que preguntar de forma dirigida esto y en base a eso se va haciendo cada uno de los manejos a cada una de las pacientes de forma dirigida. No es una receta de cocina. La medicina, sí te puedo decir después de mucho tiempo y que me lo han enseñado personas que han estado y que han influido en mi enseñanza, que no existe ni el siempre ni el nunca. En medicina no existe. Entonces yo puedo hablar en base a estadísticas, en base a porcentajes, sin embargo cada una de las pacientes va a ser completamente diferente. Pero yo creo que es importante que una vez que se detecte algo, ¿no? Alguna anomalía, o sea, que no tengamos miedo, porque lo dice, o sea, uno oye cáncer y dice, ay, o sea, dices, ya me voy a morir, pero es importante que, digo, todos los que nos están viendo, las chicas,
inclusive también en hombres, que no, digo que no es muy común, pero ha habido, digo, el doctor dirá, ¿no? Pero que lo hagan, o sea, que no por decir, ay, no, ya me voy a morir, mejor no voy, mejor ya no me hago esto, ya no continúo, y es ahí donde me imagino que ya llega uno, ya con el tumor más grande o ya más complicado, y entonces yo supongo que también es como cultural, decir, ahora hasta que me duele, hasta que ya estoy así, que me siento terrible, es cuando uno va, y eso es algo que no puede ser, o sea, necesitamos ponernos conscientes, porque luego muchas veces uno deja de lado los antecedentes, que yo digo, ay, mi abuela, ¿de qué se murió? No, ni idea, o ay, mi abuela, no, pues sí se murió, pero pues no sé, y eso es algo súper importante, porque de ahí viene lo que Javier decía, o sea, los antecedentes, los genes, que yo, por ejemplo, pues traigo ya antecedentes de mi tía, entonces es, ojo, ¿no? Claro. Daste este tipo de estudios pues para tener la prevención. Y es más, cuando de repente llega una paciente y tú le haces una historia clínica y en los antecedentes heredofamiliares son importantes, tú lo mandas con una genetista y la genetista tiene la obligación de hacer lo que se llama un árbol genealógico y decir, a ver, tu abuelita, tu tía, entonces hace un árbol genealógico y ve quién ha fallecido de qué, y entonces ya te puede decir, sí, mira, Tania, tú sí tienes factor de riesgo porque tienes 2 familiares con cáncer de colon, tienes esto, y entonces sí, te recomiendo que te hagas tal panel genético, o sabes qué, olvídalo. Tienes el mismo riesgo que una paciente en una población general. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues aunque parezca anuncio de televisión, pues comer sano, claro, frutas y verduras, hacer ejercicio y todo eso que generalmente recomendamos, ¿no? Totalmente. Y algo importante, sí es súper vital que hagamos conciencia, como bien dices tú y dice el doctor Gómez Pedroso, de la detección oportuna, porque muchas veces las pacientes dicen, no me hago la mastografía, pues si no me la hago, no me detecto nada, y si no me detecto nada, pues no tengo nada. Entonces, o no me duele nada. No me duele nada, no pues me siento nada. ¿no? Y entonces, de repente, por casualidades de la vida, van caminando y o su hijo le da una patada en el seno, o se pegó con una puerta en el seno, y entonces se revisan y dicen, tengo una bola. Ay, sí. Y entonces piensan, leyenda urbana, por cierto, que por haberse pegado en el seno les creó un cáncer, lo cual no es cierto. Sencillamente fue coincidental y en ese momento se revisaron y esa bola ya la tenían, pero nunca se habían revisado. Exactamente. Entonces, sí es vital importante hacer una mastografía a partir de los 40 años, si las posibilidades económicas, sociales, familiares lo permiten, hacerla cada año. Pues también está en octubre, ¿no? Que luego hay descuentos del mes de cáncer de mama, también pues hay que aprovechar para hacernos todas nuestro estudio. Yo quisiera dar un último comentario en relación, porque creo que estamos ya sobre el tiempo, de que quede en la mente de la mujer el palpar un tumor en un seno. Este tumor debe de medir de 1.5 centímetros, dependiendo el volumen mamario de cada mujer, a 2 centímetros. Cuando nosotros palpamos un tumor, es que habitualmente mide 2 centímetros. Wow. Y un tumor de 2 centímetros tiene, desde que se generaron esas células malas a que creció a 2 centímetros, un lapso de tiempo cercano a los 8 años. El único método y la única ventana por la cual nosotros nos podemos asomar para poderlo diagnosticar de 3, de 4, de 5 milímetros es la mastografía y el ultrasonido. Y tratar un tumor de 5 milímetros a tratar a un tumor de 2 centímetros o más hace un mundo de diferencia en tipo de cirugía. Terapia adyuvante, o sea, la que sigue después de la cirugía, pronóstico y sobrevida de esa paciente. Un mundo de diferencia. Entonces, lo que quiero que quede en el aire es que el diagnóstico temprano, el detectar tumores menores de 1 centímetro, hace una diferencia enorme a tratar pacientes con tumores que ya fueron porque lo palparon.
Totalmente. No se esperen a palparlo. Ay, no, yo diría Vayan que, a hacerse el exacto, estudio para detectarlo. como yo. Ay, Ese o sea, sería mi último como comentario. ahora sí prevención, no me duele nada, no me siento nada, porque luego yo también digo, bueno, me siento y digo, bueno, es bola de grasa o es qué, porque luego es también confuso decir, bueno, Claro. sí tengo el tumor o es grasa, porque estoy menstruando, porque muchas cosas, muchos factores que finalmente mejor voy a hacerlo. Y como prevención, estás bien, perfecta, Así al es. otro año. Mira, yo te voy a decir, la exploración física que uno como mujer se debe hacer en las glándulas mamarias es a partir de los 25 años. Y cada mes, Es lo que... 7 a 10 días después de que haya empezado tu ciclo menstrual, porque es cuando menos turgentes, menos sensibles a los cambios hormonales están tus senos, es cuando va a ser más fácil revisarte. Entonces, si tú te revisas, y aunque parezca chiste, si tú te conoces tus bolitas, porque el tejido glandular se va a sentir como bolitas granular, entonces de repente te vas a revisar y decir, chin, tengo una bolita. Y vas a ir con tu doctor y te vas a decir, oye, tengo aquí una bolita. No, tranquila, es glándula mamaria. Ahora, pero si tú te conoces tus bolitas, en el momento que aparezca otra que no debería de estar, te vas a dar cuenta, tristemente, sí, como dice el doctor, unas manos que no están preparadas o capacitadas para estar haciendo una exploración mamaria, pues sí, se dan cuenta al 1,5 centímetros, 2 centímetros. Pero si tú te das cuenta, lo vas a poder revisar, porque tanto Porque la te norma oficial, conoces. exacto, pero la norma oficial, todos los lineamientos americanos o europeos dicen que a partir de los 40 años, pero hay un gran número de pacientes que incluso tienen cáncer de mama antes. Entonces, ese grupo de pacientes generalmente se detecta o porque se revisaron o porque fueron a una exploración clínica con el médico y palpó algo, que era lo que decía el De doctor otra Gómez cosa, Pedroso. otra cosa y- Otra cosa porque ya se palparon algo y entonces están revisando. Entonces, sí hacer mucho hincapié en que hay que revisarnos, hay que ir a hacernos la mastografía con ultrasonido. Sí debemos de ir con un médico que esté capacitado, que esté certificado, que pertenezca a un colegio, que tenga todas las credenciales, porque si así yo voy a una tienda y compro un medicamento o compro algo que esté completamente validado, pues también tiene que el médico Por supuesto. estar completamente con sus credenciales. Digo, y aparte le estás dando tu vigentes. vida, o sea, Totalmente. finalmente estás entregando y te pones ahora sí que en manos del doctor. ¿no? Totalmente. Entonces sí es importante pues tomar conciencia y la revisión, una revisión así general, yo me haría una revisión general, oídos, piel, o sea, todo. ¿Por qué? Porque de ahí justo puede salir, digo, esperemos que no, pero por lo menos estar tranquilos, decir, bueno, yo ya cumplí y estar tranquilo, ¿no? El paquete lo dejas en nuestra cancha. Exacto. Exacto, ya el otro Muy paquete. bien. ya. A ver, tenemos 2 preguntas por parte del auditorio. ¿Qué hay de los médicos, de los métodos nuevos de diagnóstico? ¿Es la pregunta? Sí. Sí, lo platiqué en mi intervención. O sea, hay muchos métodos y está la tomosíntesis, está la mastografía Espectral. espectral, que es con medio de contraste, está el PEM, está la tomosíntesis, pero esos métodos de diagnóstico para lo que nos van a ayudar es para poder caracterizar mejor el tumor detectado en el estudio básico, que es la mastografía con el ultrasonido. Si hay alguna duda en esos, entonces vamos a pasar a ampliar el estudio de esa paciente con alguno de estos métodos, que ya con el médico radiólogo certificado en mama, escogeremos cuál es el mejor antes de ir a la biopsia. Entonces, hay muchos, pero nos suplen la mastografía. Todos estos nuevos métodos, si hablamos de elastografía, si hablamos de la mastografía con medio de contraste, si hablamos de tomosíntesis y demás, son métodos más caros, más costosos, que a lo mejor los vamos a poder utilizar en el arsenal de estudio en paciente con un tumor, ya con una lesión, para poderlo esclarecer. Pero para hacer diagnóstico temprano en paciente asintomática, que no tiene nada, que no palpa nada, que se siente muy bien, debe de ser la mastografía con el ultrasonido. Y la segunda pregunta es, ¿cada cuántos años debo hacer la mastografía y hasta qué edad? Tristemente, si hablamos de cáncer de mama, he de decirles, señoras, que el principal factor de riesgo para padecer cáncer de mama es ser mujer y cumplir años. ¿Qué significa esto? Que si yo tomo a 8 mujeres de 80 años, una va a tener cáncer de mama. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las pacientes deben de empezar a hacer su estudio mastográfico cada año. De acuerdo a nuestra norma oficial, empezar a los 40 años y hacerla cada 2 años. Dependiendo de sus antecedentes y riesgo, es o cada año o cada 2 años.
¿Cuándo lo debe de suspender de hacer? Depende de su calidad de vida y de su estado de salud. Si yo tengo una mujer a los 80 años entera, como gracias a Dios así es mi madre, se tiene que seguir haciendo su mastografía. Anual. Pero si tengo, exacto, una mujer de 78 años con un estado de salud muy deteriorado, porque es una paciente hipertensa, cardiópata, que vive con 1000 problemas de salud, tengo que proyectar su posibilidad de vida a determinados números de años. Y su expectativa de vida no es mayor a 5 años, pues a lo mejor la pueden dejar descansar de estudios mastográficos. ¿Por qué? Porque si decíamos que si un tumor tarda en llegar a 2 centímetros, pasan 8 años y sus expectativas de vida ya no son muy buenas, entonces ahí hay que valorar realmente calidad de vida y riesgo y sobrevida de la paciente para ver si se hacen estos estudios. Pero mientras una mujer esté sana y con una buena calidad de vida, tiene que seguírselo haciendo aunque 80 años tenga, porque una de cada 8 de 80 va a padecer cáncer de mama. Otra pregunta, doctor. ¿El uso de implantes subdérmicos incrementa el riesgo de cáncer de mama? No, hay una nueva corriente y ahorita acaba de salir. ¿Cuáles, perdón, son los subdérmicos? Abajo de la piel en lugar del músculo. Ah, No, de los implantes subdérmicos me imagino que pregunta en cuanto a los hormonales, en cuanto al implante Perdón, hormonal. yo creo que implantes... Mamarios, ¿no? Eso viene en la segunda parte. Si nosotros hablamos de anticoncepción en la paciente en etapa reproductiva, hay casos específicos mínimos que les dan anticonceptivos, yo no lo comparto como terapia hormonal a algunos pacientes, pero bueno, en la paciente en etapa reproductiva, que estamos hablando de que empieza a menstruar hasta los 40 años, o 48 años, antes de que empiece su etapa de transición al síndrome climatérico, existen diferentes métodos anticonceptivos, desde los implantes que... como parches, hay unos Hay parche, hay implantes. son unos que terapias van por debajo de la combinadas piel. que tienen gente estrógenos lo y conoce como progesterona, como es el nombre del implante, como es el implante que va aquí abajo de la piel en el brazo, como son los anillos, como son las inyecciones, como son las píldoras, como todo esto. Cuando nosotros hacemos un estudio de riesgo con algún método en paciente abierta, en poblaciones abiertas, y conjuntamos la información de tu centro hospitalario, la del mío, la de ella, la de ella y la de ella, y entonces tú me prestas tus 5,000 pacientes que tienes estudiados con anticoncepción, y yo pongo mis 8,000 y ella sus 10,000, y hacemos una cosa que se llama metaanálisis. O sea, tenemos una información de muchas pacientes de diferentes centros hospitalarios. La mayoría de todas las revisiones en relación a riesgo de cáncer de mama y anticoncepción es mínima, prácticamente nula. La paciente en posmenopausia conlleva un mayor riesgo. Se sabe que la terapia hormonal combinada, estrógeno y progesterona, para aquellas pacientes que tienen útero, es muy segura en los primeros 5 años. Después incrementa el riesgo. Y la paciente que no tiene útero, que nada más se le dan puros estrógenos para el tratamiento de su síndrome climatérico, en cuanto empieza su síndrome climatérico, que en la mujer mexicana es a los 48, 50 años, por los primeros 8 a 10 años es muy segura cuando es estrogénica. Y los beneficios son mucho mayores que no dárselos. Entonces, anticoncepción y riesgo mínimo, prácticamente no hay problema. Paciente posmenopáusica tiene que estar muy bien vigilada, muy bien estudiada, ver qué tipo de terapia, por cuánto tiempo, a qué dosis, y no de que a mí me dan esto, tómate tú esto, Sí, claro. de que a mí me cayó muy bien, tómatelo tú. No somos iguales. Te tiene que evaluar un médico ¿No? para ver tu riesgo y cuál es el mejor método en tu caso en específico. ¿Cuál va a ser el único caso al que yo sí le tendría una cierta reserva antes de mandarle anticoncepción o antes de algo? Que tengan familiares que ya tengan la mutación de estos genes que el doctor te platicaba presentes. Entonces, si yo tengo una paciente que tiene mamá, abuelita con una mutación o que tuvo un cáncer, una familiar con un cáncer que tenía receptores hormonales o que tenía ciertas características, ahí sí yo lo tomaría con cierta reserva, que eso ya sería decisión del médico dependiendo de cada una de las pacientes. Claro. Pero ahí a lo que vamos es, la terapia hormonal en la paciente que ya empieza con bochornos, con irritabilidad, con cambios, etcétera, se maneja completamente diferente a una paciente adolescente o una paciente en edad reproductiva que viene para una anticoncepción. El implante subdérmico no tiene grandes preocupaciones, siempre y cuando sea una paciente que esté bien revisada, que tenga una historia clínica adecuada, que tenga unos antecedentes heredofamiliares bien estudiados y que no tenga ningún factor inherente
en cuanto a lo que nosotros llamamos los antecedentes personales patológicos, es decir, que no tenga una enfermedad extra Claro, que al pueda darle repercutir. hormonas le podamos aumentar el riesgo de cierta forma. Y otra pregunta, doctor, la termografía en cuanto a la detección de cáncer de mama, ¿qué tan buena, qué tan mala, si la usamos o no? Yo sé que es medio reiterativo a lo que ya hemos hablado, pero No, yo no me preguntan. atrevo a decir que es mala, son de las corrientes nuevas que sacan para poderle dar gusto a un segmento de pacientes que se quejan que el estudio mastográfico es sumamente doloroso. Y lo repito, sé que las entiendo perfecto, porque van a decir, sí, cuate, porque tú eres hombre y a ti no te las apachuran y no sabes lo que duele y demás. Lo entiendo perfecto. Pero la mastografía es el estudio de oro, el ideal para poder hacer diagnóstico temprano. La termografía nos puede ayudar después de una mastografía con ultrasonido convencional, que ahora existen unos ultrasonidos extraordinarios, automatizados, donde hacen un barrido como si fuera una tomografía y nos dice las áreas específicas donde hay algo, y entonces ya de manera intencionada se puede ir a buscar con el transductor. Y si se pone la termografía, puede ayudar. ¿Qué es esto? La termografía habla que hay cierto aumento o incremento de la temperatura en lesiones de sospecha. Entonces, al pasar el estudio de ultrasonido para verlo, nos captan una gama de colores diferentes, al igual que los estudios de elastografía. Entonces, son buenos, pero son complementarios. No sustituyen al estudio mastográfico y al Que ese ultrasonido es el convencional. completo, el que Creo que tenemos quedó más muy que claro o sea, que en todos los mastografía 48 minutos que tenemos. o sea, que esas de cajón. Así es de cajón. De cajón. No sé si tengas algo que terminar o que concluir o algún comentario, Tania. No, pues agradezco la invitación y agradezco que, pues, que se tomen el tiempo de poder transmitir, ustedes que son los expertos, ¿no?, en el tema a la población, que la verdad nos hace mucha falta. Que pues tener conciencia, tomar acción en nuestro cuerpo, en nuestra salud, porque qué más da que nos apachurren un ratito, no pasa nada, pero qué pasa si no, y después que tienes un cáncer, se complica, hospital. Yo he visto de carne propia, ay, ya sé qué me va a pasar. Tranquila, tranquila. Claro. Muy bien, Tania. Digo, como yo lo he vivido, es muy duro, y qué más da que te apachurren un ratito, no pasa nada, al contrario, pasaría mucho si no lo hiciéramos, porque el cáncer, como decía el doctor, que no se detecta a tiempo, pues es devastador, ¿no? Tanto para la persona como para la familia. Entonces, pues no duden, chicas, hay que hacerlo, mamás. Hay que tomar conciencia y también transmitirle a nuestros seres queridos, a nuestras hijas, digo, en mi caso tengo hijo, pero hijas, que tomen conciencia de su cuerpo es lo más sagrado que tenemos, entonces, pues es eso, hay que cuidarlo. Doctor. Yo agradecerte, Ay, perdón, Tania. es que, no, ay. por favor, el que haya estado con nosotros, gracias. No, un placer. Y gracias a Educa Comego por la invitación, y creo que este tipo de cápsulas pueden ser de gran utilidad para la población abierta. Gracias y que tengan buena tarde. Bueno, yo nada más para concluir, les agradecemos su asistencia, que nos hayan dado un poquito de su tiempo. Creo que son puntos y temas importantes y vitales para la mujer mexicana. Acuérdense que el ser mujer y el ir cumpliendo años nos van incrementando ciertos riesgos, dentro de los cuales está el cáncer de mama. Entonces les agradezco, Tania, doctor Gómez Pedroso, y a ustedes su presencia. Agradecemos a la doctora Lira Plasencia que nos haya dado este espacio y nos haya permitido hacer estas cápsulas informativas de llevando información útil, hablando con expertos y con los famosos. Que tengan buena tarde. Gracias.